Con Zapatero empezó todo. El expresidente del gobierno sembró la semilla de lo que está ocurriendo hoy en España y ha tenido un discípulo aventajado, Pedro Sánchez. Con Zapatero, como decimos, empezó todo. Él fue el que en 2004 firmó aquel pacto del Tinel cuando era secretario general del Partido Socialista, el pacto del Tinel en Cataluña para gobernar con las fuerzas independentistas de izquierdas catalanas. En aquel momento se hablaba de impedir a toda costa, literalmente en aquel pacto, que el Partido Popular llegara al poder. Se hizo un cordón sanitario, un apartheid ideológico que ha seguido hasta nuestros días y que Pedro Sánchez sin duda ha perfeccionado. El presidente del gobierno en funciones quiere convertirse en una especie de autócrata en el que, en teoría, haya tres poderes separados en España, pero que en la práctica sea él el que los controle todos. Tenemos que prepararnos para lo que nos depara el futuro. El control del Tribunal Constitucional por parte de Sánchez es clave en toda esta destrucción del Estado democrático en España. Sánchez, sin duda, es el alumno aventajado de Zapatero. Estamos ya en la tertulia de Espolítica y hoy nos acompaña, nos están viendo en pantalla, Benjamín López, su director de Es Diario. ¿Cómo estás, Benjamín? Encantado de estar con vosotros. Un saludo a ti, Hugo, y a Ricardo. Exactamente. También nos acompaña Ricardo Martín, periodista, con muchísima actualidad por delante, pero vamos a comenzar por lo que es uno de los temas de la semana, desde luego, y también un tema a nivel incluso geopolítico muy relevante. Me estoy refiriendo al comunicado que la Embajada de Israel en España pues, emitió, puso a disposición pública, cargando muy duramente contra el gobierno. De hecho, ha sido uno de los comunicados de una embajada, en este caso la de Israel, que más fuerte y que más llamativo por sus palabras gruesas, se puede destacar y ha sido muy notable. Me gustaría comentarlo contigo, Ricardo. En primer lugar, ¿cómo valoras que la Embajada de Israel en España haya dicho que hay miembros del gobierno de España que simpatizan o que son afines a un terrorismo tipo ISIS? Tipo ISIS. Eso fue lo que llegó a decir ese comunicado. Bueno, yo creo que Israel tiene una sensación digamos, de país agredido, de país que está en una situación, digamos, pues desconcertado totalmente por lo que ha ocurrido. No solamente esta reacción del gobierno de Israel se ha producido en España, también en Portugal, porque hay una feria importantísima en Portugal, mundial, que es más importante incluso que la gran feria de los móviles en Barcelona, Mobile, ¿no? Y esta feria es importantísima, es la mejor del mundo en nuevas tecnologías, apps y eso. Y el presidente de esta gran feria pues se ha manifestado a favor de Palestina y en contra de Israel. Las empresas israelíes, que son importantísimas, como se sabe, en el ámbito de la tecnología, porque Israel es líder en muchísimas tecnologías, es avanzadísimo este país, y ha decidido boicotear la feria y decir a sus empresas que se vayan. Por tanto, Israel, si no contextualizamos el tema, pues yo creo que nos quedamos cojos informativamente y entonces Israel se siente, digamos, aislado en ese sentido y muy dolido, ¿no? Como es lógico, por otra parte, cuando te matan de esta manera tan sangrante y tan terrible a 1.500 personas, ¿no? Así que, entonces, lógico. Entonces, en este caso, claro, digamos que en ese contexto que haya una ministra del gobierno de España, porque lo es, Yone Belarra es ministra del gobierno de España. No se puede decir que sea una persona que pasaba por allí, ¿no? Es un miembro del gobierno de coalición. Por tanto, es muy relevante su opinión y también es relevante que el presidente de gobierno no haya salido a desautorizarla. En este caso, pues Israel obviamente no tenía más remedio que ser muy beligerante. Y añado, termino, no hay que olvidar que España está en la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Es decir, que no estamos hablando de que Sánchez ahora sea un presidente solo de España, ¿no? Representa mucho más. Por tanto, cuando Israel hace ese comunicado, está dirigiéndose también a von der Leyen, está dirigiéndose a las autoridades comunitarias y a otros países. Miren qué presidente tienen, que una de sus ministras ha dicho esta salvajada sobre Israel.
La división, Benjamín, en el gobierno de España, pues es evidente entre PSOE, que sí que ha condenado ciertamente los ataques terroristas de Hamas a Israel, y la parte de Sumar, la parte también de Podemos, claramente. Pero aquí está la clave, lo que decía Ricardo. Pedro Sánchez no desautorizó a la parte de Sumar. Y de ahí yo creo que también en parte la emisión de este comunicado, que, insisto, es uno de los más duros comunicados que se recuerdan de una embajada hacia un país. Pedro Sánchez no puede desautorizar a los miembros de Podemos porque depende de ellos. Ese ha sido su lastre durante toda la legislatura pasada y va a ser aún mayor si consigue la investidura para una próxima legislatura, ¿no? Esa es la realidad. Él es dueño, diríamos, de una parte del gobierno, pero hay un tercio del gobierno aproximadamente que no controla, controla y que efectivamente está en gobierno de España como el resto de los ministros socialistas. De hecho, fíjate cómo se produjo ayer una cuestión verdaderamente lamentable desde ese punto de vista, porque Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, salió a decir que los únicos autorizados para hablar de la posición del gobierno sobre Israel y Palestina eran el presidente del gobierno y él como ministro de Asuntos Exteriores. En paralelo, Yone Belarra estaba diciendo que ella hablaba en nombre del gobierno español, porque es que además tiene razón, es que habla en nombre del gobierno español porque es parte del gobierno español. No se puede disociar su condición de política de Podemos de su condición de ministra. Se es ministra las 24 horas del día y cuando se pronuncia una ministra se pronuncia también el gobierno de España. El problema gordo aquí es que el gobierno de España tiene dos posiciones sobre el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Tiene dos posiciones, pero las dos son igual de oficiales y las dos son igual de pertenecientes al gobierno español y eso nos crea un conflicto internacional gravísimo del que Israel, es verdad que con un mensaje muy poco diplomático, ¿no? Pues se hace con ese comunicado, pero es que no le falta razón. Es que las ministras, bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ayer intentaba templar gaitas, en realidad le faltó tiempo para salir a dar credibilidad a la versión de Hamas sobre el ataque al hospital, sin hacerse eco, por supuesto, de la versión israelí, ¿no? Estos ministros están deseando ponerse del lado de Hamas y deseando atacar a Israel. La embajada israelí en España no se hace más que eco de estas afirmaciones continuas, ¿no? De miembros del gobierno español desprestigiando a su país, que ha sido el atacado el 7 de octubre por 2.500 terroristas que mantienen todavía a más de un centenar de rehenes y que les están haciendo sufrir una crisis como hacía décadas. No Por sufrían. cierto, La realidad. por cierto, entre los rehenes también está un español, tal y como confirmó ayer incluso el propio Pedro Sánchez en rueda de prensa. Pero aquí también la clave, si vamos al fondo del asunto, Ricardo, es que Sumar una parte del gobierno, por tanto, no entiende o no concibe o no cree que jamás sea un grupo terrorista. Esa yo creo que es una de las cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que hay más grupos en el mundo, y no solamente de extrema izquierda, que creen que jamás, digamos, no es exactamente un grupo terrorista, ¿no? Entonces, digamos que no todo el mundo, me refiero al globo, al mundo, y no todas las fuerzas políticas tienen claro en el mundo que, digamos, toda la razón la tiene Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ataque de Gaza, este crimen de guerra, ¿no? Si finalmente se verifica que es Israel, pues realmente cambia también la perspectiva de la política internacional y la posición, digamos, de partidos de extrema izquierda como Podemos, pues va ganando posiciones. Es decir, la explicación que da Belarra sobre el contexto en el que se produce todo esto, pues gana posiciones, porque a más salvajadas, digamos, de una de las partes, evidentemente la otra parte sale beneficiada en el relato, digo, en el relato. Entonces, verdaderamente, Biden está preocupadísimo. Ha llegado esta mañana, como sabéis, hace 2 horas al aeropuerto Ben Gurión y va a reunirse con Netanyahu. Ya en los primeros signos, digamos, visibles de esa visita, los primeros, digamos, lenguaje no verbal son de una cautela extraordinaria por parte de Biden. No ha abrazado a Netanyahu, le ha cogido un poco el brazo ahí. Quiero decir, Biden está incómodo en este caso con un apoyo a Israel. Naturalmente que se lo va a dar y va a haber soldados estadounidenses probablemente,
pero está incómodo, ¿no? La comunidad internacional está incómoda. China se ha posicionado bastante claro a favor de Hamas y a favor de los palestinos, y esto complica increíblemente de nuevo las relaciones China-Estados Unidos, ¿no? Entonces, este conflicto, verdaderamente verlo nada más que en la óptica de España, bueno, es lo que nos toca, ¿no? Pero Claro, realmente es muy raquítico, ¿no? O sea, que haya claro. una señora de un gobierno de coalición que de pronto dice estas cosas extravagantes, pues bueno, sí, es una ministra del gobierno de España, pero evidentemente el que tiene el peso mayor es el señor Sánchez, que además, siendo presidente de la Internacional Socialista ha emitido un comunicado absolutamente impecable. O sea que yo, digamos, suscribo, si se me permite la opinión personal en este caso, suscribo claramente, ese comunicado es acertadísimo y va en la línea de lo que siempre ha sido, digamos, el conflicto, recordaros, en Madrid, aquella reunión histórica, ¿no?, de palestinos y israelíes. Por tanto, España siempre está un poco en la posición que está haciendo Sánchez en la Internacional Socialista. España es un país, digamos, muy amigo de los árabes desde tiempos de Franco, y eso se ha mantenido. O sea, realmente Franco tenía una posición bastante contraria a Israel, no le gustaba esto, y era muy amigo de los árabes. Bueno, eso en España se ha mantenido bastante, y somos bastante amigos de los árabes. Así que, y hay que recordar, termino, perdona, Benjamín, hay que recordar cómo se está posicionando, es una palabra feísima, pero bueno, cómo se está posicionando el mundo, digamos, por ejemplo, catarí, ¿no? Los Qatar, o cómo se está posicionando Arabia Saudí, o sea, de una manera muy beligerante, no digamos Irán, por supuesto, Claro, favor de los palestinos. O sea que realmente para la posición de España, que es muy comprometida en este caso, no se puede ser simplista, creo yo. Se dice, no, Israel, estoy con Israel, haga lo que haga. Bueno, esto yo creo que España... Desde luego, claro, desde luego, como hablabais antes, bueno, pues puede convertirse en un punto de inflexión, pues este ataque a un hospital que, bueno, pues que desde luego desde Israel están diciendo que fue la yihad islámica, y desde la parte, digamos, de Palestina, jamás la propia yihad están diciendo no, que fue un cohete de Israel. En todo caso, de momento se estará dilucidando todo. Hay imágenes ciertamente que ponen de relevancia, ¿no?, que pudo haber sido efectivamente pues un cohete de la yihad islámica que se desvió y cayó sobre ese hospital, pero desde luego todavía en esos momentos no está confirmada tal información. Entiendo que, bueno, en los próximos días se irá confirmando todo, pero desde luego se puede llegar a convertir en un punto de inflexión importante, bueno, pues este ataque a un hospital que dejó más de 500 muertos. Es decir, es todo, o sea, en una guerra también hay ciertas cosas que no se pueden hacer, y eso sería evidentemente un crimen de guerra por parte de Sí, uno o por parte del otro, que estará por determinar, claro, Benjamín. Bueno, sin duda, sin duda. Lo que pasa que no está clara en absoluto la Claro, autoría. exacto. También es cierto que, como decía antes, desde el gobierno español y desde otras instancias oficiales se está intentando atribuir a Israel, ¿no?, sin Sí, ningún género de dudas, el ataque, cuando no está en absoluto claro de quién sea. Probablemente se ha tratado de un error en cualquiera de sí, los dos casos, desde luego. venga de donde venga ese cohete. Pues un daño que se produce en las guerras, pues porque las guerras son así de crueles y de duras, ¿no? No creo que hubiera intencionalidad ni por parte de Hamas, creo, ni por parte de Israel, creo también, de atacar un hospital, pero estos errores gravísimos se producen. Efectivamente puede haber un punto de inflexión que además creo que puede, fíjate, paradójicamente puede ayudar a desinflamar, creo yo, un poco el conflicto, porque Sí, como de Israel acuerdo. parece que ante la opinión pública internacional se va a llevar la culpa de este ataque, la tenga o no, parece que es así, es más fácil comprar esa versión, ¿no?, de que el misil o el cohete procedía de Israel. Pues probablemente esto obligue a los israelíes a contener un poco su ataque sobre Gaza. Creo que los ánimos están muy caldeados y esto, venga de donde venga el cohete, venga de donde venga el ataque, creo que va a hacer que, bueno, Estados Unidos, Biden está allí, presione a Israel para que contenga un poco la respuesta. Sí, Así desde que, bueno, luego. vamos a verlo porque efectivamente el riesgo de que esto escale y se incendie a nivel internacional es bastante alto. Irán está a un paso de hacer un ataque preventivo, como ellos mismos lo han llamado. China está entrando también en escena.
Estados Unidos apoya a Israel, pero va con pies de plomo porque no quiere que esto se vaya de las manos. Y todo esto puede tener repercusiones importantísimas. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, como al final acaba costando, o sea, acaba repercutiendo en el precio de la barra de pan, ¿no? Pues esto es así. O sea, aparte de las pérdidas de vidas humanas, tiene una guerra, si se extiende y se hace de carácter más internacional, si se implican más actores, puede acabar teniendo unas repercusiones económicas para todos, ¿no? Para el señor que va al supermercado. Así que, Y por concluir con este tema, Ricardo, ya pasamos al tema de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, podemos trasladar esto, evidentemente, también a Europa y a Estados Unidos incluso también. Es decir, estamos en alerta antiterrorista. Sí que es cierto que no se elevó, evidentemente, al nivel 5, estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, pero sin embargo sí que se tomaron medidas en la Secretaría de Estado de Seguridad, pues sí que tomó medidas para reforzar, por ejemplo, la seguridad en las embajadas de Israel, las embajadas también de Palestina, y en todos estos puntos clave, ¿no? Aquí en España, que tienen interconexión con este conflicto. Entonces, por tanto, ya se ha enviado, ¿no? este requerimiento, ¿no? de la Secretaría de Estado de Seguridad a todos los de la Dirección General de la Policía, al CNI, etcétera, para que refuercen la seguridad en múltiples puntos, ¿no? de España, claro. Sí, desde luego está claro que los primeros candidatos a sufrir atentados dramáticamente son los países que se han involucrado más a favor de Israel. El caso de Francia es muy evidente, ¿no? El caso de Alemania, incluso, o sea, verdaderamente, o Bélgica. Pero España está de número uno, digamos, de riesgo de amenaza de la yihad. Y España también, evidentemente, a pesar de este conflicto en el gobierno, se posicionó a favor de Israel también, al menos una parte del gobierno, claro. Sí, bueno, yo creo que o sea, independientemente, he empezado diciendo que son los países de más riesgo, evidentemente, porque tienen una posición muy beligerante a favor de Israel, más que España o más que el gobierno español. Pero bueno, eso tampoco te garantiza nada. Me refiero claro. Que España se supone en esa medida que yo decía, que era muy amiga de los países árabes, y tuvimos el horror de los trenes en Madrid, sí. Y realmente estos atentados o las Ramblas, o sea, que tampoco te libra mucho el ser, digamos, bueno con determinadas posiciones políticas en Oriente Medio, ¿no? Pero sí, es verdad que hay otros países por delante, digamos, de nosotros en riesgo. Aunque parece ser que las fuerzas de seguridad del Estado lo que siempre citan es que estos terroristas actúan allí donde es más fácil. O sea, que si realmente los grupos terroristas observan que España está más desprotegida a nivel, digamos, de información, a nivel de calle, a nivel de policía, ¿sí? Y de servicios de información, si ven la debilidad de España, van a actuar en España, claro. Aunque sea más beligerante Francia o Alemania. Por tanto, la precaución es correcta porque estamos en riesgo total en España de sufrir un atentado, digamos, yihadista, a pesar de las posiciones tibias del gobierno, pero lo que te dicen las fuerzas de seguridad del Estado es que estos atentan allí donde es más fácil. Bueno, pero tenemos, Benjamín, ya por concluir eso, tenemos un CNI, una policía, unos servicios de información verdaderamente buenos, ¿no? Porque, por desgracia, en España pues sufrimos el terrorismo de ETA y eso pues le ha dado un expertise, digamos, una capacidad de conocimiento que incluso exportan, ¿no? al resto del mundo. No sé si quieres añadir algo más, Benjamín. No, bueno, hombre, la seguridad nunca es total. Claro. Por muchos servicios de inteligencia, por mucha policía que tengas, al final siempre hay grietas. Se ha demostrado precisamente ahora en este conflicto de Israel y Palestina, donde los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad internos de Israel no vieron venir el ataque y no fueron capaces de preverlo siquiera. Se vio aquí en España, a pesar de todo el expertise, como tú dices, sobre ETA, se vio en el 11M, sí. No tampoco se vio venir ese atentado. Y quiero decir que no hay seguridad total en absoluto, ¿no? Que es verdad que se ha aumentado mucho pues los dispositivos, el número de personal dedicado al terrorismo yihadista en España en los últimos años, o sea, se ha multiplicado, pero eso no quiere decir que estemos libres de un posible ataque, un posible atentado que además es relativamente fácil de cometer, sobre todo por lobos solitarios, como hemos visto en muchos lugares de Europa, que eso es prácticamente incontrolable por mucha gente que tengas
dedicada a combatir el terrorismo yihadista, ¿no? Algo se te puede escapar y incluso a gran escala. Yo no me atrevería a decir que en Europa no vaya a haber un atentado grande porque ya lo vemos como esta gente los ha cometido en suelo español, en suelo británico, en suelo alemán. Quiero decir, ha habido muchos ataques y no estamos libres de que pueda volver a repetirse, ¿no? Eso es así, con eso tenemos que lidiar y que convivir. Bueno, investidura de Pedro Sánchez. Llevamos ya, ¿cuánto? 3 meses desde las elecciones de los comicios y Pedro Sánchez en estos momentos los únicos apoyos que tiene son los de su partido, los del PSOE y los de Bildu. No ha cerrado ningún tipo de acuerdo, están en máxima discreción, en máximo silencio desde Ferraz. La amnistía ya se está desbrozando, ya empezó a desbrozarla Zapatero en esa entrevista, con lo cual está más que claro que va a haber una ley de amnistía. La cuestión aquí sigue siendo la autodeterminación, el referéndum de autodeterminación, que es la otra exigencia de los independistas, y parece que la palabra autodeterminación, pues como ya se comentaba en su momento, sigue un tanto estancada, digamos, entre los del PSOE, que están buscando, digamos, un plan B, un plan intermedio, ¿no? Estas exigencias, Ricardo. Pero algo debe de estar moviéndose ahí, en medio de esta discreción o silencio, porque Felipe González, en esta entrevista última que tuvo anteayer en televisión, todos titulamos que había bajado o rebajado el tono, digamos, de sus críticas al presidente Sánchez. De manera que, bueno, Felipe González siempre tiene una información extraordinaria, ¿no? Claro. O sea, realmente. Y por tanto yo ahí lo que me da impresión es que le han informado en detalle de por dónde van las cosas. Y le han informado que la autodeterminación no está mucho menos en la agenda. No va a haber, digamos, ninguna posición del gobierno, del PSOE, me refiero, antes de la investidura. Va a haber promesas más o menos como la que se hizo con la famosa mesa esta de diálogo que se hizo con Esquerra Republicana, que ha quedado en nada, evidentemente. Y yo creo que la cosa va por ahí y solamente quiere hablar Sánchez de amnistía. Esquerra Republicana ya ha dicho que la unilateralidad, pues si es que ya lo ha dicho Aragonés, o sea que no lo ha dicho cualquiera, ¿no? El presidente de la Generalitat ha dicho, este es un tema, la unilateralidad que queda ahí aparcado y no lo vamos a renunciar a ella, pero no es el momento. Así que yo creo que Esquerra Republicana ya se mueve en las coordenadas de que la autodeterminación va para largo, si va. Y Junts, pues, está muy empeñado claramente en la amnistía, para que le amnistíen a Puigdemont, que es la clave. Las dificultades tienen que ser también grandes, ¿no?, para llegar a acuerdo, porque tampoco Sánchez se descuelga del todo del adelanto electoral. Entonces, siempre hay sus mensajes de no querer decir lo de amnistía claramente, no querer pronunciarse, como que sí, seguro que va a haber, y las condiciones de la amnistía, el preámbulo de la amnistía, no hay nada sobre la mesa de información de verdad, porque realmente yo creo que hasta que no tenga Sánchez el visto bueno no digo del Tribunal Constitucional, porque no quiero decir que los magistrados del Tribunal Constitucional están digamos, informando al gobierno, pero hombre, quiero decir, en los entornos del Tribunal Constitucional están trabajando para que el papel de la amnistía que llegue a ley, en forma de ley, no sea recurrible, o sea poco recurrible, porque ya han dicho los magistrados del Tribunal Constitucional que ellos evidentemente no van a prevaricar. Esto ya se lo han dicho al gobierno. Oye, a lo mejor llegan tarde. No puede ser ningún papel que nosotros nos pueda implicar que el Supremo nos empapele, nunca mejor dicho. O sea que ya podéis ir cautos con esto de la amnistía. Entonces hay fuentes del Tribunal Constitucional, próximas al Tribunal Constitucional, a los actuales magistrados de mayoría progresista, que ya están mandando al gobierno y intercambiando papeles de qué se puede, digamos, admitir y qué no. Por tanto, ahí hay... Si eso no es prevaricar, esa actuación que tú estás señalando ya constituye, a mi juicio, o roza la prevaricación. El Tribunal Constitucional no está para asesorar al gobierno en absoluto. No está para hacerle papeles, ni intercambiarse papeles, ni hacer un apaño de cómo tiene que ser una ley. O sea, no digo que se diga en voz alta, que se diga en voz alta la posibilidad. De hecho, se ha publicado, algunos periódicos han publicado, La Razón, creo recordar, ha publicado que directamente el Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Constitucional están asesorando al gobierno, lo cual, si eso no es prevaricación,
yo no vamos, yo en eso corrupción política. No tengo datos, pero sí, o sea, no Yo tengo tampoco. datos de nombre y apellidos. Pero vamos, me consta, esto sí es una información que, digamos, oye, es que las personas hablan. Entonces, yo Claro, soy claro. magistrado del Tribunal Constitucional, pues puedo comentarle a un exministro de Justicia No, íntimo hay amigo cosas, mío. las personas hablan, no, hay cosas que no se pueden hablar. O sea, un juez no puede hablar con el acusado, ¿verdad? No puede hablar así informalmente, ni el secretario judicial puede hablar con el acusado de un juicio, no, las cosas no se hablan, hay cosas que no se pueden hablar. Hay No, cosas pero no, que hay que guardar las formas y las distancias porque contaminan democráticamente la redacción de esa ley. No puede ser que el Tribunal Constitucional esté por la puerta de atrás o debajo de la mesa diciéndole al gobierno lo que está dispuesto a admitir. ¿Pero esto qué es? Pero bueno, además, ¿qué es el Tribunal Constitucional? ¿A qué obedece el Tribunal Constitucional? Quiero decir, eso se supone que son una serie de magistrados individuales e independientes que cada uno tendrá una opinión, ¿no? Entonces, ¿quién asesora de qué es lo que está dispuesto a admitir el Tribunal Constitucional? ¿Quién es el Tribunal Constitucional? ¿Es Conde Pompido? ¿Es una mayoría de jueces progresistas que a su vez ya están dispuestos y están hablando de lo que estarían dispuestos a admitir? Es que eso es inasumible, Ricardo. Eso que tú estás poniendo encima de la mesa con esa naturalidad, que no digo que no sea así, es que me temo que es así. No, yo creo que los magistrados como tal... Es inadmisible. Los magistrados como tal, no me imagino hablando por teléfono a ningún magistrado Constitucional con Ferraz o con Moncloa, dice, oye, que he leído este párrafo y eso no es... Yo sí que me lo imagino también, sinceramente. Me lo imagino, pero vamos, con No, una porque no sé si está produciendo, pero vamos, mi imaginación, no porque igual muy calenturienta, no digo que no, llega a eso y a más. No, la gente tiene en la cabeza Pegasus y otras cosas, entonces eso no se hace. O sea, lo que sí se hace es que se puede hablar con una persona adecuada, bueno, es lo mismo. que traslada un mensaje es decir, hay una persona... una persona interpuesta, digamos, interpuesta, ¿no? Que es la que está testando, sondeando, oye, cuidado con esto, porque tal. Bueno, democráticamente me rebelo contra eso. Creo que es inadmisible. En una democracia que eso suceda. Igual soy muy naif, pero eso es absolutamente inadmisible y no se puede poner encima de la mesa con naturalidad como si fuera lo normal. Bueno, pero de una manera u otra, más directa o indirecta, esté conchavado con el gobierno para ver qué están dispuestos a admitir. Pero ¿a qué hora la pregunta para concluir ya? Que una cuestión. Sí. No, que quería matizar. A ver, las negociaciones del gobierno con los independentistas, a mi juicio, no son ni discretas, ni están en silencio. Lo que hay es opacidad. Una opacidad tremenda porque yo creo que hay problemas de fondo. Hay problemas de fondo clarísimos porque no se trata de discreción. De hecho, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, va a acudir al Senado. ¿Qué discreción es esa? Si hubiera discreción en las negociaciones, si hubiera necesidad de silencio para llevarlas por buen camino, ¿qué es eso de que el presidente acuda? No van a ir ni los socialistas al Senado, a la Comisión General de Comunidades Autónomas, pero Pere Aragonès sí. Ahí va a mandar algunos mensajes, creo yo, bastante reveladores. No, yo sinceramente no creo que se conformen así simplemente con la amnistía y punto. Yo creo que la redacción de la amnistía es compleja, efectivamente, pero que eso más o menos está recordado. Pero me da la impresión de que hay otros obstáculos, otros escollos en cuanto a financiación y en cuanto a autodeterminación. Yo creo que ese capítulo de la autodeterminación que el gobierno se niega a aceptar, pues veremos cómo transcurren las semanas, veremos cuándo se acerque el 27 de noviembre, si sigue en esa posición tan cerrada, enrocado en que no acepta nada de la autodeterminación. Porque Sánchez, y con esto concluyo si me permitís, Sánchez creo que ha cometido un error, así lo publicábamos el otro día en Es Diario, con la foto con Bildu, un error estratégico. Al fotografiarse con Bildu se cierra la puerta a una repetición electoral con garantías para él. Esa foto es demasiado dura, esa foto en una campaña electoral muy próxima, si la hubiera, creo que es demoledora para los intereses del Partido Socialista y para los intereses de Sánchez. Ha traspasado una línea roja clarísima, algo que no pensaríamos que íbamos a ver, pues lo ha hecho. Y se cierra de alguna manera la repetición electoral. Eso le sitúa una mayor debilidad todavía frente a las fuerzas separatistas catalanas, que están en condiciones todavía de apretarle algo más porque saben que esa vía de la repetición de elecciones está mucho más difícil para Pedro Sánchez después de la foto con Bildu.
Yo creo que ha sido un error estratégico o que el pacto está hecho, pero como creo que el pacto no está hecho, pues más me inclino por un error estratégico. Lo que sitúa a Sánchez en mayor debilidad y cuanto más débil es, más peligroso es, porque más estará dispuesto a ceder. Sí, Ricardo. Yo quiero de nuevo, a ver, las últimas encuestas que se han hecho estos días de la derecha y del centro y de la izquierda, todas ellas coinciden en que, digamos que Sánchez sigue fuerte con su electorado. Vuelvo a repetir que la sombra de ETA no perjudica a Sánchez. Vamos, que la gente puede seguir pensando lo que quiera, quiero decir, pero digamos informativamente y desde el punto de vista del conocimiento del electorado socialista, no el hipotético que pueda estar con Felipe González y no sé qué, pero es que ya el que puede estar con Felipe González votó en las elecciones últimas, o sea, y a día de hoy otra vez votó en las autonómicas, Ricardo. También, otra vez se vuelve a preguntar, y yo, vamos, si es una cosa de estrategia del Partido Popular, que creo que se equivoca una vez más en el relato, en cargar con el tema sombra ETA y secesionista que quieren romper España. Todo esto yo creo que, vamos, que no cotiza para el votante socialista en lo absoluto. O sea que por ahí la fisura que se pretende abrir en unas futuras elecciones generales, si las hubiera, diciendo esta foto te va a llevar a perder electores, absolutamente no. O sea, por ahí no. Puede perder electores, sí, claro. Puede perder electores por otros elementos. Esto es opinable, ¿no? Esto es opinable y hasta que no vote la gente no lo sabremos. Ya está claro. Pero yo creo que sí. Permitidme que tenga un poco criterio de experiencia y autoridad en este plano de, digamos, del campo socialista o del campo del votante de izquierdas. Para el votante de izquierdas es mucho más relevante, digamos, la imagen PP-Vox, pero 1000 veces más relevante que la imagen de la señora esta de Bildu con el presidente Sánchez. O sea, a ver. Otra cosa es que puede desactivarse, digamos, de cara a unas elecciones generales futuras, repetición, digo, puede desactivarse la imagen esta PP-Vox. Es decir, si eso se desactiva y va a menos, evidentemente, digamos que Sánchez tiene menos coartada. Yo creo que esa imagen entre Pedro Sánchez y Bildu, que desde luego a mí me parece abominable, puede ser más o puede permitir más movilizar al electorado de derechas que desmovilizar a su propio electorado. Es decir, no creo que afecte tanto al electorado del PSOE, porque ciertamente, bueno, pues ya están más que anestesiados con Bildu, o sea, les da exactamente, la refanfinfla Bildu absolutamente. No, pero... Pero sí que yo creo que puede llegar a movilizar más a ese electorado de derechas que quizás se quedó en casa en su momento y la agitan demasiado esa foto. Ya, pero eso sí que puede llegar a ser. Podría estar de acuerdo con vosotros si me definís que lo que es el electorado del PSOE. Es decir, ¿qué es el votante del PSOE? Es que el votante del PSOE... El votante de Sánchez ahora mismo. No, el votante del PSOE, si definimos el votante del PSOE como aquel que tiene el carné entre los dientes, pues... No, el que ha votado. Hay una base, no, el que le ha votado no. El que le ha votado es el votante del PSOE. No, porque ese mismo votante del PSOE votó hace 3 meses otra cosa diferente en las elecciones autonómicas y hizo perder todo el poder autonómico al Partido Socialista. Ese mismo votante. Ahí hubo una lucha propagandística que salió ganando el PSOE por, creo yo, ineficacia y diríamos casi negligencia del PP y de Vox con sus pactos. Pero superados esos pactos y viendo, fíjate, que no se apedrea a los homosexuales en las plazas públicas, donde hay gobiernos de coalición entre Vox y el PP, donde las mujeres, oye, no necesitan la autorización de sus maridos para abrir una cuenta bancaria, a pesar de que gobierna Vox en algunas comunidades junto al PP. Cuando todo eso se está empezando a visualizar, que no pasa nada, como no ha pasado nada en Castilla y León, más allá de que un gobierno puede cometer errores de gestión o no, pero que en el plano ideológico no ha habido retrocesos de derechos, por mucho que se empeñen en decirlo en el Partido Socialista, pero es puro cacareo, no hay nada sólido detrás. Cuando eso se ve y la gente ve que no pasa nada, porque gobierna Vox con el PP, no pasa absolutamente nada. Hombre, no se incendia España, pero vamos, a votantes del PSOE les sigue indignando. No, a los del carné, aquí, así entre los dientes. A los votantes del PSOE les sigue indignando
que en comunidades autónomas en las cuales se ha progresado, como el caso de Valencia, se estén quitando ayudas simplemente porque la lengua, lo que le parece al señor Mazón es que la lengua catalana no es la valenciana y no sé qué, y empieza a jugar otra vez con la lengua y va a cambiar los itinerarios escolares. O sea, que de eso de que no están haciendo nada, no. O sea, están haciendo lo contrario, lo contrario de lo que hacían los anteriores. Sí, pero es que políticas del pasado, de los socialistas. No, del pasado no. Políticas que ha votado mayoritariamente la gente en Valencia, que no les gusta eso. Pero está en su derecho de hacerlo. Pero eso de que no hacen nada, no, están en el derecho de hacerlo y están reformando claramente la línea política y lingüística, y en Baleares igual, que adoptaron los socialistas en sus coaliciones. Es que para eso les han votado. Que no hacen nada, claro que hacen. Es que para eso les han votado, Ricardo, pero eso no quiere decir que se retrocedan derechos ni que volvamos al fascismo. Yo creo que sí. Las mujeres pierdan derechos. Sí. Bueno, yo creo que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo que no pierden derechos? ¿Qué derechos? Todas las asociaciones de defensa de la mujer y feministas están quitando las subvenciones a todas, pero así, o sea, en 24 horas. O sea, que eso es no. Primero, no tengo constancia de que eso sea así. Segundo, me alegraría que fuera así. A que a todos esos feministas radicales les quiten las subvenciones públicas. Vale, pues eso de las feministas radicales que a uno... Yo me alegro, claro que sí. Eso es, pero están haciéndolo, me refiero que no es... No sé si lo están haciendo, sinceramente no me consta, pero bueno, yo me alegro, desde luego, pero más allá de eso... están haciendo. Y por tanto, eso de que no hacen nada... Pero eso no es quitar derechos, eso no es quitar derechos a las mujeres. Es quitar derechos porque esas personas están apoyando los derechos feministas. No, y el Partido Popular no apoya los derechos de las mujeres, ¿no? Y Vox no apoya los derechos de las mujeres. Eso porque lo diga Martín aquí ahora mismo, claro. La visión feminista es una visión distinta y no pasa nada. No pasa nada. La visión feminista es distinta a la visión que tiene la derecha de la mujer. No es verdad. Está claro. Entonces, ahí hay fronteras y ahí hay formas de ver las cosas. Y no pasa nada. Una vez se vota una forma de ver las cosas y otra vez se vota de otra. Pero cuando se ha votado una forma de ver las cosas como se vota PP-Vox, pues se está viendo que son distintas sus posiciones, están haciendo cosas distintas de las que hacía la izquierda. Distintas son las posiciones, pero es falso absolutamente que se esté retrocediendo en los derechos de las mujeres, es falso que se esté retrocediendo en los derechos de libertad sexual, es absolutamente falso. Y como la gente... Pero bueno, piensas que sí, pero la gente no es tonta y lo ve en la calle, que no pasa absolutamente nada. Que no pasa absolutamente nada. No persiguen a las mujeres por la calle, evidentemente. O sea, eso nadie lo pensó nunca, que cuando llegue el PP y Vox de pronto van a reperseguir. No, se habla de pérdida de derechos, pérdida de subvenciones, pérdida de ayudas a LGTBI. Pérdida de subvenciones y pérdida de ayudas. Bueno, eso hay que aplaudirlo. A los colectivos manejados por la izquierda, que no representan a las mujeres. Es que el colectivo LGTBI representa a una parte de los homosexuales. No representa a los homosexuales. Claro, es que es evidente. Está claro que hay muchos homosexuales que no se identifican para nada con los postulados LGTBI ni se consideran parte de un colectivo, porque los homosexuales, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Cada uno tiene sus propias formas de pensar. Las mujeres también. Y lo que diga... Los derechos no representa a todas las mujeres, representará a las que se sientan aludidas. Pero desde luego a mi madre, que hablo con ella todos los días, no le representa a Irene Montero. Si tú tienes... Madre y a cientos de miles de mujeres en España, millones, Ricardo. Si tú eres una persona LGTBI, seas de derecha, de izquierda o de centro, y te han dado una serie de subvenciones como consecuencia de que eres LGTBI, porque tienes que dárselas a personas que tienen determinada posición, pues evidentemente esas personas, aunque sean de derecha, no lo van a rechazar. Es decir, no, es que yo soy LGTBI. Perdona que me ría, Ricardo, no me río de ti, que conste, me río de esos postulados que se ven, por cierto. O sea, que hay que dar subvenciones a gente que tiene determinadas posiciones. No, pues eso es. O sea, por ser de determinadas posiciones de izquierdas y apoyar eso, te están quitando subvenciones la derecha. Eso es así. Cuando está a la izquierda se las ha dado, cuando llega a la derecha se las quita. Por tanto, eso no es retroceder en derechos. Eso de que es inocuo, el que la derecha gobierna. Retroceder en gasto superfluo. Que la izquierda gobierna. Cuando la izquierda gobierna, da determinadas subvenciones y determinadas ayudas y derechos, es decir, que si vamos a los derechos, porque las subvenciones
vamos a los derechos, Ricardo. Las subvenciones está claro que algunas, pues el Partido Popular, espero, y Vox las quiten. Yo lo espero. Pero bueno, esto ya es opinable. Pero las subvenciones no hay derecho a recibir una subvención. Sí. ¿El derecho a recibir la subvención? Pues que me la den a mí, que también tengo derecho, ¿no? En Baleares, por ejemplo, se establece... Perdona. Déjame que te haga una pregunta. Vamos a hablar de los derechos en los que han retrocedido las mujeres y los homosexuales. ¿Dónde están esos derechos que han retrocedido? Claro, pero si tú tienes un derecho reconocido en la autonomía balear, por ejemplo, de que tienes accesos a determinados derechos como si fueras una pareja, digamos, habitual, como la que yo tengo, pero tú eres LGTBI, entonces te reconocen esos derechos que no tenías y, por tanto, tienes derechos a eso. Y gracias a tener esos derechos, tú, por ejemplo, de maternidad, tú, al tener esos derechos, adquieres unas determinadas ventajas. Y esas ventajas, evidentemente, pues el PP y Vox están de acuerdo en que no tienen que ser. Ya está, no pasa nada. ¿Ejemplo? Bueno, ponme un ejemplo, porque esto dicho así... Guarderías para parejas, para hijos de parejas LGTBI. Han quitado... A ver. No, porque esto es noticia. Esto es un titular que debemos dar aquí ahora mismo. ¿Dónde se ha quitado? Llama al corresponsal en Baleares y que te informe. No. Dímelo tú. Porque, dímelo tú. Porque, o sea, tú estás afirmando que en Baleares se ha reducido. Se ha reducido la subvención de guarderías públicas a hijos de parejas homosexuales. Sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? LGTBI, sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? A hijos de... Pero, Ricardo, es que eso es imposible, porque el hijo reconocido en el libro de familia tiene los mismos derechos, sea su padre dos señores, dos señoras, o una sola señora, un solo señor. Es que no sé de qué estás hablando. Simplemente tendrá que cumplir los requisitos que marque la ley para recibir la ayuda para la guardería, que no sé cuáles son en Baleares, pero no, porque está inscrito en el libro de familia, es un niño que tiene todos los derechos a recibirlo y eso no se lo ha quitado, ya te lo digo yo, no se lo ha quitado Vox y el Partido Popular. Por un hijo de una pareja homosexual. No se lo ha quitado, ni se lo va a quitar, Este tipo de bulos no se pueden lanzar. No se pueden lanzar este tipo de bulos, porque eso es falso. Quiere ir a votar, va a votar pensando que eso es real y eso es absolutamente falso. Bueno, vale. El 30 de mayo de 2023, las administraciones públicas se aprobó una ley, la ley 8/2016 de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas a determinadas ventajas fiscales en las Illes Baleares. Esto ha sido modificado por Vox y PP, que dicen ni matrimonio, ni adopción, ni cambio de sexo en la sanidad pública. Hasta ahora, estas condiciones, como es el cambio de sexo, en el caso de Baleares se hacía. Y se subvenciona. No, pero bueno, ahora sí quieres hablar del cambio de sexo, pero vamos a hablar de las guarderías, que era lo que estaba encima de la mesa. O sea, los hijos. Yo no encuentro ahora, pero estoy seguro, y te lo digo, vamos, lo he leído en el periódico de Baleares. Pero que Ricardo, que eso es absolutamente, no te das cuenta, en serio te lo digo, no te das cuenta que es absolutamente imposible. Es imposible que una ley en Baleares le quite el derecho a un hijo de una pareja homosexual a ir a una guardería y recibir una subvención. Si cumple las condiciones para hacerlo, dices que le han quitado subvenciones a... Yo he leído periódicos solventes... Subvenciones por el hecho de ser lesbiana, evidentemente hay que quitársela. Es como si das una subvención por el hecho de ser heterosexual. Es que hay que quitar esa subvención. ¿Qué subvención es esa? No sé qué subvención. Que no sé de qué hablas, sinceramente. Es que son acusaciones que se lanzan así de forma genérica. Mucha gente ha ido a votar en la cabeza... pero que realmente yo creo que con el paso de los meses la gente se da cuenta de que no hay absolutamente... Con el paso de los meses se va a dar cuenta de que, por supuesto, los colectivos estos que son minoritarios, pero que tienen derecho a ser como cualquier ciudadano y tener las subvenciones que merecen, sí que se está viendo que esas subvenciones que merecen. ¿Yo merezco alguna subvención? Yo creo que tendrás las mismas subvenciones, pero son nuevas las subvenciones para LGTBI. Esas las hizo el gobierno. Pero las subvenciones para LGTBI, pero por el hecho de ser LGTBI hace falta una subvención. Claro, porque antes no las tenía, claro. Sí. Pero yo ahora no la tengo y si me la dan... Se llama... No, porque hay una cosa que se llama discriminación positiva. Hombre, bueno, sí. La discriminación es una cosa que inventó el Partido Socialista, que es una aberración. Discriminación positiva. No, es decir, la discriminación puede ser discriminación o positiva.
No. Lo que se hace en estos es casos discriminación. es discriminación positiva. No, y se hace en el caso de género porque hay una injusticia. Y se restablece la justicia con una discriminación. Mediante una subvención. Que es ayudando a esos colectivos que han estado discriminados. Por eso se llama discriminación positiva. Y eso está establecido en el caso de las políticas de género permanentemente. ¿Que no gustan las políticas de género? Pues bueno, pero evidentemente la discriminación positiva se establece porque hay una discriminación real sobre determinados ciudadanos españoles, ciudadanas españolas. Y esa discriminación que se cometía con las lesbianas o que se cometía con los homosexuales se ha restablecido cuando los gobiernos de izquierda han llegado a las instituciones y en atribución a esos derechos se han restablecido. No, es que se dan por sentadas una serie de cosas como si estuvieran escritas en mármol que son absolutamente falsas. Es decir, la Constitución española, las leyes españolas otorgan los mismos derechos. ¿Dónde están los derechos, recogidos los derechos de los homosexuales? Pero ¿Dónde están recogidos? Las leyes españolas. Pues claro, es que hay una ley que se llama Ley LGTBI. Es decir, ha habido que legislar ley LGTBI, que el Ministerio de Igualdad y el PSOE han negociado sacar adelante junto a la ley trans. Es decir, hay leyes que se han producido. La ley trans que no la pueden ni ver ni las propias feministas de izquierdas. Bueno, perdona, es una legislación que está ahí. ¿Por qué se hace esta legislación? Que son parte del paquete legislativo en materia de igualdad acordado por los socios de gobierno. Hombre, porque estos socios de gobierno entienden que había una discriminación. Y han hecho unas políticas de discriminación positiva. Políticas de discriminación positiva que se ha cargado la coalición PP-Vox allí donde gobierna. ¿Ah, sí? Eso se lo han cargado. ¿Que a ti te parece bien que se las carguen? Pues muy bien. Mira, te voy a poner un ejemplo, este lo conozco bien. Para acceder a determinadas subvenciones en el campo de Castilla y León, y fíjate que esto era una subvención que había puesto el PP en su día, porque el PP no ha dejado de gobernar ahí en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Había puesto una subvención en la que se daban más puntos a las mujeres agricultoras que a los hombres agricultores. Esto lo han quitado, efectivamente. Esto lo han quitado, pero es que eso no era una discriminación positiva, eso era una discriminación en toda regla. Es una discriminación porque una señora, por el hecho de ser señora y que are la tierra, no tiene que tener más ventajas que un señor que are la tierra. Es que es ridículo y es verdaderamente... No, es ridículo. Es verdaderamente lamentable, sí señor. Es ridículo. Es ridículo y lo han quitado y está muy bien. Y no se ha cometido ningún agravio contra nadie. Se ha restaurado, para mí se ha restaurado una situación de justicia, que es que todos somos iguales ante la ley. No, es que había una injusticia porque esa mujer que tú citas probablemente no podía trabajar. Porque tenía que guardar a su familia o lo que sea, a su mamá mayor, o tenía que atender a los niños. Entonces estaba discriminada. Esa mujer agricultora estaba discriminada. Sí, claro. Por tanto, hay que hacer políticas que acaben con esa discriminación. No es verdad, no es neutral la situación. No es todo estaba bien. No, es que todo no estaba bien. No estaba bien que hubiera una mujer rural en esas condiciones. Por eso hay que ayudar a la mujer rural y no al hombre rural. Porque estaba en condiciones inferiores al hombre rural. Habrá que ayudar a la mujer rural sin perjudicar al hombre rural, sin crear una discriminación. No le perjudica nada, le perjudica, oye, si tiene claro que le perjudicas. El hombre rural, además de, por decir el hombre rural y no de hablar de mí, también, si tengo que hacer la colada, si tengo que hacer las tareas de casa y tengo que llevar a los niños al colegio, yo y no la esposa, pues tengo que hacerlo, chico. ¿Qué se le va a hacer? Como yo, evidentemente, naturalmente, a lo mejor no lo hago por concepción o por lo que sea, porque no tengo tiempo. Tiene que haber una ley que me obligue. Y esa ley, Ricardo, esa ley obliga. Una ley que obligue a los padres a llevar a los padres varones, o sea, a los varones, al padre, no a la madre, a llevar a los hijos al colegio. Llegará, Benjamín, acuérdate favor, Ricardo. De esta conversación, porque llegará, acuérdate de esta conversación. Sí. Porque llegará el momento. Una app que ha hecho el Ministerio de Igualdad para que se repartan las tareas domésticas. Llegará el momento en que sea... Claro que sí. Y una ley, ¿qué te parecería una ley que establezca cuántas relaciones sexuales por obligación hay que mantener dentro del matrimonio? Es decir, a ver, ¿tú de verdad crees en esa intervención? Que diga que en una pareja quién tiene que llevar a los hijos al colegio, ¿de verdad lo crees? ¿Una ley que diga eso? Estamos cayendo ya en un disparate de intervención. Sí, ¿por qué no? Y que en China yo creo que no se han atrevido a tanto. Yo creo que en China, donde el Estado es dueño y señor de los individuos,
no creo que no se han atrevido a decir quién tiene que llevar a los niños al cole, ¿eh? Creo. Igual me Bueno, equivoco. hemos entrado en un bucle de intervencionismo. En un bucle de intervencionismo. Hay diferencias, pero es interesantísimo, porque revela un debate que hay. Un debate claro, no, desde luego. Sí, claro. Pero la nos hemos libertad quedado individual frente al intervencionismo. Ese es el debate. Sí, bueno. Nos hemos quedado sin tiempo. Benjamín López, su director de diario, Ricardo Martín, periodista. Muchas gracias por Muchas invitarme, gracias. muy amable, gracias. Un saludo a todos, hasta luego. Estamos en Es Diario con Marta Marván, ella es diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, además también de portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea. ¿Cómo estás, Marta? Pues muy bien, muchas gracias por atenderme. Bueno, antes de entrar en el meollo, ¿no?, de la actualidad, Israel por una parte, la investidura de Pedro Sánchez por la otra, me gustaría preguntar también por una cuestión muy importante, y es qué medidas vais a adoptar desde la Comunidad de Madrid o, digamos, o desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en tanto en cuanto a la sanidad, ¿no?, que también es una materia imprescindible, una materia necesaria, y no sé qué horizonte os marcáis, qué objetivos os estáis marcando. Bueno, pues agradecerte la pregunta. Ayer fue además el desayuno de la consejera que explicó claramente las líneas y los proyectos y los planes. Hay que explicar, ¿no?, a las personas que nos escuchan que cuando se inicia una legislatura, pues de alguna manera también se marca el camino de lo que se pretende trabajar estos 4 años. Pero sobre todo también poner en valor desde el inicio lo que tenemos es una de las mejores, por no decir la mejor sanidad de Europa, que de hecho el índice de competitividad regional de la Unión Europea dice que Madrid tiene el mejor sistema de salud, por lo tanto sentirnos orgullosos, y el reto es seguir manteniendo esos niveles, esos estándares, ¿no? Y también recordarle a todos los que nos escuchan que tenemos la esperanza de vida también más alta de la región de Europa. Tenemos esa media de 85,4 años. Por lo tanto, esto es una manera muy clara de decir que lo estaremos haciendo bien y ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando nos ataca la izquierda, sobre todo en sanidad, diremos desde, ¿no?, aquellas, recordemos lo de quieren privatizar la sanidad, quieren cargarse la sanidad, pues desde luego ni los datos, ni los resultados, ni los objetivos logrados tanto en el marco de la Unión Europea como todo lo que es la satisfacción de nuestros pacientes lo indican así. La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue apostando por tener una sanidad pública potente, una gran red. Recordemos que en atención primaria, que es el primer escalón al que acceden nuestros pacientes, tenemos una gran red. Tenemos la única comunidad autónoma que tenemos abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche los centros de salud, que es el primer espacio en donde hacer esa atención, ¿no? Ahora mismo tenemos que hacer hincapié en el que, bueno, pues la tendencia europea y a nivel mundial lo que nos están pidiendo es que nos cuidemos antes, ¿no?, que no seamos pacientes. Y de ahí lo que tú estás preguntando, ¿no? Ayer se presentaban también planes de cribados, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Ya tenemos una sensibilidad en la población con el cáncer de mama. Acuérdate cuando iban los autobuses. Yo creo que la población quiere que les cuidemos y nosotros tenemos que cuidarles antes de que lleguen a ser pacientes, ¿no? Y además es que es la mejor manera de hacer sostenible el sistema. Si en vez de tener a un paciente ya con un cáncer avanzado, yo estoy haciendo una prevención anterior y le puedo proteger antes, pues también estoy evitando primero un mal mayor a ese paciente y también ese gasto, ¿no? Y además también estamos hablando de una comunidad autónoma como lo es en Madrid, con muchísima población, con muchísimas personas, con una red enorme tanto de hospitales como incluso hasta de farmacias, como de centros sanitarios. O sea, es muy difícil también ciertamente gestionar, digamos, una comunidad autónoma con tanta población como lo es Madrid. Y luego también otra cuestión importante en términos de salud, ¿no? Y es la salud mental, que también es otra apuesta muy relevante e importante que lleváis ya, digamos, poniendo encima de la mesa desde la Comunidad de Madrid, desde el gobierno de Ayuso, desde hace ya tiempo. Pues sí, es una alarma, ¿no?, que es a nivel global. No podemos decir que esto esté pasando en datos diferentes, pero sí que es cierto que la Comunidad de Madrid ha decidido poner profesionales, ese plan de salud mental, para tener a disposición a los profesionales que podamos llegar a atender a toda la población. Pero sí es cierto que además hemos visto un repunte en la población infanto-juvenil y hemos ampliado las plazas en hospitales de día. Hemos entendido que
a los adolescentes tampoco hay que sacarles de su entorno, hay que intentar llevarles a hospitales del día. Incluso va a haber 21 equipos de atención domiciliaria en trastornos, por ejemplo, de comportamiento de la alimentación, donde la familia es un apoyo muy importante. Pues en vez de sacar al adolescente, chico o chica de su entorno, es trabajar con su familia e intentar mantener pues, sus estudios y todas sus relaciones y su tejido, ¿no? Yo creo que también estamos haciendo una gran apuesta. De hecho, en la Comunidad de Madrid mucha gente está mirando ese plan de suicidio que las entidades están reclamándoselo al gobierno interino de Sánchez, pero ya sabemos dónde está, que no está en los temas importantes. La Comunidad de Madrid también tiene un plan de suicidio y ojalá empecemos a ver ya datos, resultados que de alguna manera pues nos vayan tranquilizando, pero es verdad que la situación es alarmante. Y también te digo, una demanda de las organizaciones, de los pacientes que muchas veces vienen aquí a la Asamblea. No hemos conseguido eliminar el estigma a aquellas patologías graves y, sin embargo, sí que tenemos esa percepción de que nos tenemos que cuidar. Tenemos que seguir avanzando en intentar pues, que esa persona que realmente tiene un trastorno, una esquizofrenia, está también pues, con una sociedad que le entiende y que le da cobertura, pero que tenemos que seguir avanzando y además todos juntos, ¿eh? Yo muchas veces cuando entro en el debate político, esto es una cuestión de todos. Madrid tiene desde luego muy buenos datos, muy buenos resultados y muy buenos profesionales, pero entre todos y los medios de comunicación, que os damos las gracias. Bueno, pues es un placer también, ¿no? Que a veces también reconozcan nuestra labor, porque al final también es muy importante a la hora de prevención, lo que hablábamos antes, ¿no? De llegar a las masas, de llegar a la gente, también es muy importante la labor que van a hacer los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, pasamos, si te parece, ahora ya en tu faceta más de diputada, ¿no? De la Asamblea por el Partido Popular, te pregunto, pues, ¿cómo está siendo la situación? Estamos ante también un tema muy grave, que es la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Ayer, bueno, pues veíamos la noticia que todavía se está esclareciendo, ¿no? Evidentemente, ante cualquier incidente de una guerra, pues hace falta esclarecerlo, pero bueno, parece que murieron civiles en un hospital en Gaza. La autoría no está muy clara, todo indica que fue un cohete, por tanto, de la yihad islámica, desviado, y ni tan siquiera que impactó ahí, sino que impactó en el cielo y que cayeron los restos sobre ese hospital, causando muertes civiles. En todo caso, sea de un lado o sea del otro, que es importante también, pero aquí han muerto civiles y tenemos un gobierno de España con una, pues con una división de opiniones, podemos decir, una vez más, en un tema tan fundamental como es como es una guerra y como al final, bueno, pues es posicionarse, ¿no? Porque en cualquier conflicto, evidentemente, posicionarse, guste o no, es relevante y es importante. Pues tú también estás dando muchas claves, ¿no? Parece que esto empieza a ser también una guerra comunicativa y mediática. Exacto. Donde hay una parte, además del gobierno, que se sale incluso de la línea que está marcando Europa y, por lo tanto, nos avergüenza como país, ¿no? Que no tengamos un gobierno que tenga las cosas claras, que sepa posicionarse del lado de la verdad y que ayer, como dices también, algunos se adelantaran a señalar, ¿no? Yo en la Comisión de Familia del otro día me lamentaba profundamente que la portavoz de Más Madrid o Sumar, que es el mismo proyecto, o lo que estamos viendo en el Gobierno de España con Podemos, no sepan en un momento inicial que hubo un ataque terrorista brutal, no saber denunciar en ese primer momento lo que estaba pasando y ahora entremos, claro que sí, en la fase de la crisis de Israel y también pongamos sobre la mesa qué es lo que está pasando, ¿no? Al final, el Gobierno de Sánchez tiene una parte que nos está avergonzando, sinceramente, como país, porque estamos perdiendo credibilidad. Cuando Europa está marcando y haciendo declaraciones conjuntas, España no puede firmar. Yo creo que Sánchez debería desautorizar en un primer lugar esas manifestaciones de esa parte de su gobierno que son totalmente erróneas y, por otro lado, cesar a ministros que están poniendo el foco. Yo denunciaba, ¿no? Mónica García estaba más implicada en decir o definir qué estaba haciendo Israel en vez de en un primer momento denunciar un ataque terrorista brutal y que en este momento sigue habiendo secuestrados en una parte del conflicto que desgraciadamente es Hamás y que está dentro del territorio de Palestina, ¿no? Yo creo que es importante que se sepa diferenciar y defender cuál es la posición de España dentro de una Europa que tiene que ser fuerte y resistir a estos golpes, ¿no? Globales. Y además, también aquí abrimos otra cuestión, ¿no? Y es si el único autorizado en política exterior es Pedro Sánchez y el ministro Álvarez, o si, digamos, el Consejo de Ministros, como órgano colegiado que es, por tanto, todos los ministros como conforman parte, ¿no? de ese gobierno, pues lo que diga, en este caso, pues por ejemplo, Yolanda Díaz, o lo que diga Ione Belarra, pues también es, evidentemente, una opinión del gobierno, ¿no? Es decir,
al final, bueno, pues es como si en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso hubiera una parte que dijera una cosa y la otra. Bueno, sería todo gobierno de Ayuso, ¿no? Claro. Bueno, desde luego Díaz y Belarra, ellas desde luego que dicen que sí, que hablan en nombre del gobierno, ¿no? Para todos los españoles, tradicionalmente siempre hemos entendido que el gobierno son todos los ministros. Generalmente hablas de tu área, intentas no implicarte en las otras si no sabes, pero desde luego en este caso con el sector Podemos o el sector Sumar, ellas desde luego reivindican que son gobierno y que lo que están diciendo lo dicen con toda la autoridad moral que les deposita este gobierno, ¿no? Así que nosotros no nos queda más que señalar a Sánchez y preguntarle que en dónde estamos, ¿no? Exacto. Y por avanzar también ese tema relacionado con Pedro Sánchez, estamos ya a 3 meses desde las pasadas elecciones del 23 de julio. Todavía Pedro Sánchez pues, no ha conseguido ningún tipo de apoyo más que el de su propio partido, el del PSOE y el de Bildu. De momento no ha cerrado ningún tipo de acuerdo, pero a mí también otra cuestión que me preocupa y es que desde ese 23 de julio todavía no ha habido una sesión de control al gobierno en el Congreso. Es decir, cuestiones tan básicas y fundamentales para una democracia como es la separación de poderes, como es el control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, pues todavía no, vamos, está paralizado, ¿no? Esas sesiones de control en el Congreso. No sé cómo lo veis, también incluso desde la Comunidad de Madrid. Pues mira, desde la Comunidad de Madrid o cualquier comunidad que tenemos una serie de competencias, pero que de alguna manera también la legislación nos afecta. Ayer también estábamos hablando y valorando que la Comunidad de Madrid que se quiere desarrollar de hecho una ley de familias por la figura de la monoparentalidad y estábamos esperando desde hace unos meses si el gobierno de Sánchez la sacaba. Pero claro, llegamos a la conclusión de que si está más pendiente de la foto con Bildu, si está más pendiente de otras cuestiones, desde luego que en lo importante, en lo que los ciudadanos necesitamos en el día a día, no está. Sí que afecta directamente a muchas cuestiones a nivel de... Bueno, pues mira, antes hablábamos de sanidad. Tenemos una falta de médicos y necesitamos un plan de recursos humanos por parte del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. No podemos hacer nada, estamos con las manos atadas en las distintas comunidades autónomas, me da igual el color de la comunidad autónoma, no hay médicos, necesitamos que se amplíen plazas de residencia, plazas en los centros educativos, en este caso las facultades, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Y eso está desgraciadamente paralizado. Ya no solo es el control al gobierno, como tú dices, del día a día, sino en grandes áreas que nos afectan en el día a día, pero si no a largo plazo, no hay ahora mismo ningún tipo de movimiento. Es lamentable, ¿no? esta situación y no parece que tengamos solución, ¿no? No ha salido la presidenta del Congreso de los Diputados a darnos una fecha de investidura. Y ya para concluir, pues este jueves tendremos en el Senado, ¿no? Pues esa comisión de presidentes autonómicos en los que no va a ir los presidentes del Partido Socialista, pero sí los presidentes populares de todas las comunidades autónomas, incluida evidentemente la presidenta de la Comunidad de Madrid y también Pere Aragonés, para defender y presentar su proyecto a favor de la amnistía. ¿Cómo crees que se va a desarrollar, por tanto, bueno, pues esa reunión, podemos decir, entre presidentes autonómicos? Pues esa reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas, que yo creo que nadie daría crédito a lo que estás diciendo, o sea, va a venir Puigdemont y no van a venir los presidentes de las comunidades autónomas que son del Partido Socialista, o sea, es algo que en cualquier otro momento que hubiéramos debatido tú y yo, comentado la actualidad política, esto no nos lo hubiéramos creído, no hubiera sido, porque al final es un espacio donde todos los presidentes van a poder aportar este tipo de comentarios, de denuncias, de necesidades, ¿no? Necesitamos todos más médicos, necesitamos todos pues leyes que nos afectan directamente. ¿En base a qué no vienen los presidentes del Partido Socialista? ¿En qué momento se han salido de ese marco de entendimiento, marco constitucional, ¿no? Que hay un espacio en donde, bueno, pues debido a nuestra forma o nuestro sistema político, las competencias están en las comunidades autónomas, sobre todo las de educación, las de sanidad, las de servicios sociales, las más importantes, y resulta que el Partido Socialista no viene a esta reunión de comisión de comunidades autónomas. Para nosotros, la verdad es que... El único que justificó un tanto fue Paje, ¿no? Argumentando otros problemas de agenda. Por ejemplo, María Chivite no se le ha escuchado ningún tipo de justificación a la ausencia, ¿no? Es decir, es verdaderamente todo muy raro y que pone en manifiesto eso, que hay una falta de respeto, podemos decir, incluso ante sus propios ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos que representan en sus respectivas comunidades autónomas, porque al final ahí van a exponer, ¿no? Como decías, los problemas, ¿no? de sus ciudadanos y las necesidades que tienen cada comunidad autónoma para llegar a algún tipo de entendimiento entre todas.
Sí, y además siempre había espacios como las reuniones interterritoriales donde de alguna manera la política se quedaba fuera y estábamos avanzando mucho. De hecho, aprendimos mucho en el COVID en esas reuniones de interterritoriales entre las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, esta vez estamos haciendo, o yo quiero poner el foco en que el Partido Socialista está haciendo esa distinción. Ya no somos todos iguales, ¿no? Porque si había un espacio donde todas las comunidades autónomas podían hablar, dialogar, pedir, porque las reclamaciones son muy parecidas, el Partido Socialista está marcando esa diferencia. Nosotros no vamos. Ya los españoles no somos todos iguales, porque si no viene el representante de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿cómo va a defender los intereses de los profesores en esa región, los intereses educativos? Nunca, de verdad, me hubiera planteado que esto podría ocurrir, que viniera el presidente de la Generalitat y que faltaran los presidentes de los partidos socialistas. Sí, no doy crédito, de verdad. Bueno, Marta Marván, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí en esdiario.com, diputada de la Asamblea de Madrid, además portavoz también de la Comisión de Sanidad. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.